Conversamos con Ramiro Escobar, catedrático, columnista de La República, a quien le damos la bienvenida. Ramiro, buenas noches. Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. Bueno, 20 años después, leía ahora algunas evaluaciones y hay de todo. Hay quienes señalan que nada cambió, hay quienes por supuesto dicen que cambió muchísimo. Para empezar, desde la perspectiva estadounidense, lo que ellos se habían planteado en ese momento era neutralizar futuros ataques en su territorio, lo cual lograron en buena medida, y reducir, ¿no?, víctimas estadounidenses. Leía que han sido más o menos 100 los que han sido muertos por yihadistas desde ese entonces, en todo este tiempo. Sin embargo, la situación actual del retiro de tropas en Afganistán abre pues una nueva serie de interrogantes y evidentemente todavía no está claro cómo y si es que el fundamentalismo islámico puede tener, asociado al terrorismo me refiero, puede tener un protagonismo en los próximos años. ¿Cómo observas esta situación? Bueno, lo que creo que está ocurriendo es que 20 años después, efectivamente, las víctimas fatales al interior del territorio de Estados Unidos y en otros territorios han sido muchas menos, ¿no? En esa ocasión murieron casi 3.000 personas, además de otras nacionalidades, no solo norteamericanas, una cosa que es lamentable y que hasta ahora trae secuelas. Después incluso murió más gente como consecuencia de esas secuelas. Pero lo que sí creo que ocurrió ese día y que no ha terminado es una suerte de quiebre cultural que ya venía de atrás entre lo que llamamos Oriente y lo que llamamos Occidente, con todos los matices que puede haber, ¿no? Es decir, han surgido más grupos de este corte, ¿no? Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda, incluso tiene facciones que están en el Magreb Islámico, que es el norte de África, tuvo que ver con el nacimiento de ISIS. Entonces, digamos que la amenaza no ha concluido, probablemente está más controlada en el sentido de que hay más sistema de prevención, precisamente luego de ese durísimo momento que además causó abusos a los derechos humanos con la creación de la prisión de Guantánamo y el recorte, por lo menos temporal, de algunas libertades civiles, el espionaje, etcétera. Pero los grupos yihadistas siguen ahí y potencialmente pueden atacar. Regularmente atacan en Europa, a veces con cuchillos, como debes haber visto, Enrique, ¿no? Y no hace mucho con, por ejemplo, en Niza, con un camión que empezó a atropellar gente. El califato de ISIS sobrevivió hasta hace un par de años y ahora ya no existe, pero ISIS sigue existiendo, ¿no? Claro. Ahora, también se plantea pues que fue un momento en el cual, paradójicamente, ¿no?, inaugura, ¿no?, una era de teorías conspirativas, de ultranacionalismos también, que termina incluso con una figura, podríamos señalar, pues como Donald Trump, ¿no? O sea, en el propio Estados Unidos, y reconfigura de alguna manera o contribuye a reconfigurar la forma incluso de ver la política y la forma de ver, si se quiere, también al otro. Esas son consecuencias que todavía están en marcha, ¿no? Así es, y no tenemos que ir tan lejos. Hoy día en el Congreso del Perú, al señor Ernesto Bustamante ha presentado una carta quejándose ante la Cancillería y convocando al canciller porque hemos restablecido relaciones con la República Árabe Saharaui. Y uno de los argumentos es que esta república semi-reconocida en el mundo tiene vínculos terroristas. Por ejemplo, ese es un error de información fatal, profundo, increíble, ¿no? Porque yo he estado en el Sahara Occidental, donde está esta república, y más bien cuando yo fui la noche anterior habían secuestrado a unos cooperantes españoles e italianos, un grupo yihadista. Entonces, eso lo vemos incluso acá en el Congreso. Imagínate en el resto del mundo, donde esto provoca incluso una suerte de islamofobia, ¿no? Que es lo que pasó luego de el atentado de las Torres Gemelas. Durante varios días hubo llamadas desesperadas a los servicios de seguridad norteamericanos denunciando simplemente a árabes, que tal vez no se sabía ni siquiera si eran musulmanes, ¿no? Y esa suerte de distancia, esa tendencia absurda de algunas personas de creer que cualquier árabe es un potencial terrorista, es algo que se afianzó tristemente por ese episodio
¿no? Y que hasta ahora provoca una falta de información que es esta que señalo acá en el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que digan eso si no hay ninguna prueba? Es decir, parece en la cabeza de alguna gente la idea de que cualquier árabe puede tener vínculos con grupos terroristas, como tan falso es eso que la mayoría de víctimas de estos grupos son precisamente musulmanes, Claro. que no son considerados suficientemente fieles, según la versión de ISIS o de Al-Qaeda, y eso ocurre hasta ahora, y por eso son pasibles de ser victimados, ¿no? Eso ocurre frecuentemente, pero nos enteramos más de lo que pasa en el mundo, digamos, occidental, ¿no? Ahora, después de ese periodo tan impactante realmente que fue el 11 de septiembre, se podría entender como un esfuerzo de Occidente, ¿no?, de apretar el acelerador para contribuir con la democratización, entre comillas, ¿no?, de varios de los países de Medio Oriente donde se podría considerar, ¿no?, con gobiernos ya sea radicales, teocráticos, fundamentalistas, que de alguna manera podían terminar efectivamente vinculándose con elementos terroristas. Ese, luego de 20 años, ¿es un esfuerzo que ha rendido algún tipo de frutos, crees? Bueno, siempre creo que ha sido un mal negocio tratar de trasplantar un sistema político casi como si fuera un órgano humano a otra sociedad sin tener suficientemente en cuenta el contexto cultural. Creo que eso es lo que ha pasado en Afganistán. Es decir, no es que la democracia no sea deseable, no es que sea tolerable que haya gobiernos autoritarios, y además los hay en varias partes del mundo, no solo en Afganistán, que es el Asia Central, o en el Medio Oriente, o en el África, ¿no? Lo que ocurre es que cuando no se tienen en cuenta suficientemente las coordenadas sociales, la historia de un país, si no se apoya no solo con dinero y militares, sino con una estrategia política mucho más afinada y teniendo en cuenta cómo es un territorio, cómo es la psicología de esta población, el imaginario, la cosmovisión, entonces la resultante generalmente es causar más inestabilidad en ese país. Eso ocurrió en Afganistán, mira lo que ocurrió, han vuelto los talibanes, ocurrió en Irak, donde apareció incluso el califato de ISIS, y antes ocurrió en Vietnam, y antes los soviéticos incluso también estuvieron en Afganistán. Entonces, cuando las potencias no miden las consecuencias de sus intervenciones militares y políticas, muy probablemente va a pasar esto, ¿no? Lo mejor siempre es algún tipo de diálogo que no sea un diálogo político, sino también un diálogo intercultural. Pero hay un rosario de episodios en la historia reciente y anterior donde este tipo de operaciones que incluso intentan reinventar una región del mundo, como creo que fue la intención en parte de George Bush al atacar Afganistán y luego Irak, intentan reinventar una región para ponerlo en términos favorables a algunas potencias, termina siendo un fracaso, por lo menos teniendo logros muy limitados, ¿no? Y es claro, y es una historia además larga, donde se ha visto antes otras estrategias como el mantenimiento o la alianza prácticamente con autócratas corruptos como fue Hussein o como fue Gaddafi, ¿no?, para de alguna manera contener, ¿no?, los radicalismos, y ya vemos qué pasó después. Y ahora lo que se observa es que luego de miles de millones de dólares inyectados en Afganistán, han tenido que terminar retirándose, bueno, perdiendo de alguna manera pues esta guerra ante los talibanes, y claro, ahí lo que se abrió es que toda esa ayuda internacional, o en buena medida, fue consumida por la corrupción. Entonces también son males, ¿no?, que se pueden observar, ¿no? Nosotros que tanta atención le brindamos a la corrupción, sin duda la corrupción va minando también estos esfuerzos. Hablas de un diálogo intercultural. ¿Cuál entonces, en medio de este escenario tan complejo, donde además pues están recortados los derechos humanos de las mujeres? Hoy hemos visto represión con latigazos de mujeres en Kabul. ¿Cómo abordas una situación como esta? Claro, se está regresando al tema de si se tiene que reconocer a los talibanes o no, si estar dentro de un contexto multilateral va a ser algún tipo de garantía, de determinados respetos, por lo menos parciales, de estos derechos. ¿Por dónde abordar ese diálogo intercultural al que aludes? Bueno, en un momento posterior al 11 de septiembre, desde algunos países como España, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, se propuso
la alianza de civilizaciones. Es lo contrario al choque de civilizaciones, que es el nombre de un libro de Samuel Huntington, que justamente habla de este enfrentamiento. Esa alianza de civilizaciones, por supuesto, es algo bastante difícil, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa, Enrique, en el mundo árabe y musulmán, que no son equivalentes? ¿Ya? La mayoría de musulmanes incluso no están en el mundo árabe, están en Asia, están en África, y más o menos el 30% está en el mundo árabe. Y tampoco hay una equivalencia entre ser árabe y ser musulmán. Ojo. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el mundo musulmán? Que desde el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando se cae el Imperio Turco Otomano, a raíz de esa guerra, ¿no? Desaparece el último califa. Entonces, el referente para los musulmanes del mundo, el referente en términos religiosos y políticos, era el Imperio Turco Otomano. Y después de eso vienen varios episodios, ¿no? La creación del Estado de Israel, la guerra del Golfo, y varias guerras en Oriente Medio. Además, en el medio, el ataque contra Afganistán, luego el ataque y la invasión a Irak. Entonces hay una suerte de resentimiento, ¿no? En el mundo musulmán, que es entendible y que hace más difícil esto. Pero, por ejemplo, en Afganistán o en Irak, tengo la impresión que no se insistió suficientemente en mapear el territorio en términos de qué grupos estaban en distintos lados. Ya se sabía que los talibanes estaban controlando varias partes de Afganistán, pero cuando Trump, por ejemplo, empieza a negociar con los propios talibanes para la retirada de las tropas, no hay una suficiente inclusión del gobierno oficial afgano. Entonces, no se puede hacer negociaciones bilaterales, no se puede hacer procesos de negociación parciales cuando hay una realidad integral mucho más compleja, ¿no? En Afganistán, por ejemplo, es la etnia Pashtun y son los musulmanes y los talibanes en clave extremista islámica los que alimentan ese tipo de prácticas, pero tampoco es toda la sociedad afgana, ¿no? Parte del logro que sí fue la resultante de la presencia de Estados Unidos es que se le devolvieron algunos derechos a las personas, pero el Estado era tan frágil que ahora estamos viendo las consecuencias. Así es, sumamente compleja situación. Muchas gracias, Ramiro Escobar, por traernos a colación en este aniversario, ¿no?, de un evento trágico e histórico, qué duda cabe.